Buenas noches, bienvenidos a su programa Navegando Profundo. Teníamos unos días que no subíamos video debido a que nos estábamos mudando, estábamos modificando algunas cosas, las cámaras. Yo espero que ahora se vean un poquito mejor que en los demás programas porque hice un cambio. Si no, luego la modificamos y ya veremos cómo hacerlo. Bien, en esta noche vamos a hablar un tema complicado. Ha estado en la palestra durante varios días y es sobre el debate que tuvo el doctor Guerrero Heredia con Rigoberto, el apologeta. Sucede que hay algunas cosas que Rigoberto dijo, o casi todas, las habló en lenguaje técnico y mucha gente me escribieron: Wellington, necesitamos que se haga un programa donde se aclare un poco lo que se habló, porque estuvo bueno pero no entendimos. Entonces, basado en eso, decidimos arriesgarnos. Tengo conmigo a dos panelistas que me van a ayudar a desglosar, me van a ayudar a esos términos técnicos de la filosofía, de la ciencia, de la religión, a aplatanarlos un poco, de manera que podamos entender más o menos de qué se trató cada cosa. Entonces se lo voy a presentar ya a continuación. Tengo aquí conmigo a John David, se va a presentar, así su nombre. Sí, bueno, muchas gracias, hermano Wellington, por haberme invitado a tu programa de Navegando Profundo. Mi nombre es Juan David Jiménez, también conocido como mi alias John David, y soy estudiante de Ingeniería Eléctrica y también tengo un estudio de teología, egresado de la Iglesia de Dios Central, y estamos aquí para ofrecer un poco de luz, o sea, no de manera quizás no muy profesional, no tan profunda, pero sí poder ayudarles a entender algunos conceptos que dominamos y que sería especial para ustedes tener este conocimiento. Excelente, excelente. Entonces ya ustedes vieron la presentación de este chico, muy preparado. Yo sé que va a ser de bendición para nosotros y también será de bendición para cada uno de ustedes. Le voy a presentar a nuestra tercer panelista, Evelyn Tolentino. Ella se va a presentar también y va a dar su nombre. Bien, gracias Wellington, buenas noches a todos. Mi nombre es Evelyn Tolentino. Realmente es un placer estar aquí y colaborar, ayudando a las personas a entender algunas cosas que pudieran no quedar tan claras o que pudieran ser más sencillas a nuestro conocimiento o más fáciles de digerir, obviamente. Así es que esperamos ser de ayuda y aportar un poquito. Excelente, bien. Así que vamos a iniciar inmediatamente. Bien, no vamos a complicar la cosa. Quizás iniciemos con los términos filosóficos, científicos que trató el chico, pero terminaremos dando una simple explicación de qué significa todo eso. Los temas que vamos a tratar principalmente aquí son metafísica, vamos a hablar también del ajuste fino, principio de causalidad, un poco de filosofía de la ciencia y la religión. Así es que tome lápiz, tome cuaderno, que vamos a aprender todos juntos, y cualquier cosa usted lo pone ahí en los comentarios, pone se equivocaron. Sí. Bien, comenzaremos rápidamente hablando de la metafísica. Yo voy a hacer una introducción simple, voy a comenzar a dar una explicación de su objeto de estudio, de dónde proviene este término, y mis compañeros pues me van a secundar en cada cosa que diga. Bien, la metafísica principalmente estudia la realidad, buscando sus causas últimas, y de manera general, de manera global, estudia el ser. ¿Qué pasa con el ser? Que el ser se divide en dos partes. Tenemos el ser como ente y tenemos el ser como existir. O sea, en pocas palabras, todas las cosas que existen. Bien, entonces, ¿qué pasa con el ente? El ente es aquello que tiene la capacidad de ser, o es aquello que tiene un modo de ser. Entonces lo vamos a asociar rápidamente, después de esta explicación, o más o menos después de que digamos de dónde viene esta palabra y qué significa, lo vamos a asociar con Dios, para ver más o menos algunas causas y propósitos
dentro de la metafísica. Este término, Andrónico de Rodas, cuando estaba estudiando los escritos de Aristóteles, Andrónico lo catalogó como metafísica. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, más allá de la física, dando a entender que lo que él encontró en esos materiales que dejó Aristóteles eran cosas que tanto estudiaba la materia como también se iba más allá de la materia, buscando la primera causa de la materia. Bien, ahora si lo asociamos a Dios, vamos a ver, ¿es Dios un ente o es Dios un ser como ser existir o como ser ente? Bueno, para mí, en lo particular, según lo que explicaba Rigoberto, Dios no es un ser. ¿Por qué razón? Porque no hay una materia que lo defina. No hay algo, o sea, él no está hecho de una partícula específica, porque un ser entra en lo que es existir y todo lo que esté en existencia tiene un principio. Bien, no sé si me quiere ayudar ahí en esa parte, John David. Bueno, vamos a continuar entonces. ¿Qué pasa? Que cuando hablamos de Dios, dentro de la metafísica, tenemos que decir que Él es causa de causa. Y la causa de causa no puede ser causado, sino que es incausado, porque nada lo puede causar. Entonces, ese es el lugar dentro de la metafísica que viene ocupando Dios. Hasta aquí estamos correctos. Vamos a dejar que me siga ayudando John David con este tema. Bien, gracias por la palabra, hermano Wellington. Bien, una vez de una excelente explicación que ha hecho el hermano Wellington, también cabe aclarar, o sea, de manera práctica, cómo la metafísica va respondiendo a ciertas preguntas que van surgiendo. Entonces, yo aquí tengo aquí unos ejemplos prácticos que quiero compartir con ustedes y de manera ir desglosando para que podamos entender utilizando palabras sencillas. Bien, cuestiones sobre la existencia. El hermano Wellington habló de que la metafísica estudia lo que es la realidad, pero en especialmente lo que es el ser, y buena definición que él da acerca de lo que es el ente, que es todo lo que existe. Por ejemplo, esta botella de agua que tengo acá existe, tiene cualidades, tiene propiedades. Así es. Pero ahora, dentro de la metafísica hay otras cosas que quiere explicar, y es aquellos objetos que son abstractos. Y entre uno de los objetos abstractos que podemos considerar es los números. O sea, entre una de las preguntas dice que ¿qué es el ser? Esto lleva a una discusión sobre qué significa realmente existir. Por ejemplo, un filósofo, sea materialista, sea dualista, voy más adelante a explicar lo que son estos términos, puede preguntarse si los números tienen una existencia real como entidades abstractas o si solo son creaciones humanas. O sea, si realmente la metafísica es un invento, vamos a decirlo así, del ser humano, o aquellas cualidades objetivas que explica la metafísica son inventos del ser humano, los cuales son a priori o como per se formas de él. O sea, ¿cómo podemos explicar esto? De la siguiente manera. Tenemos lo que es el ser humano. El ser humano, como en su forma de ser curioso, de conocer la realidad de su entorno, intenta darle ciertas explicaciones a la realidad que le rodea, cómo llueve, por qué el agua pasa de un estado a ser como líquido a un estado más duro como la roca, etcétera, etcétera, y parte de ahí para dar una explicación a eso. Por ejemplo, los números, que es el objeto que he decidido tomar de la filosofía, en este caso de la metafísica, para poder entender este punto, es, por ejemplo, los números son simples construcciones del ser humano, o sea, simples cosas que el ser humano se la está atribuyendo, o realmente son una realidad objetiva, una realidad la cual no es alterada por la percepción humana. Diríamos que sí, porque si tomamos, vamos a decir, una magnitud cualquiera, ya sea 2 o 3, y donde quiera que usted la pueda llevar, esta magnitud no cambia. 2 siempre seguirá siendo 2, 3 siempre seguirá siendo 3. Por lo tanto, los números entrarían entre lo que es una categoría de incontingentes, o sea, que
usted y yo somos contingentes, o sea, somos necesarios para nosotros mismos y para la existencia, pero incontingente es que esa parte de la creación y no termina afectando su propia existencia. 2 2 siempre seguirá siendo 2 y por lo tanto es incontingente. ¿Está claro ese punto? Si en los comentarios pueden dejar, explica eso un poquito más, hermano. Sí. Bien, cuando se habla exactamente de los números, la matemática, ustedes sabían que forman parte de los seres, pero como entes de razón, creados aquí, en nuestro entendimiento, exactamente. Entonces, forman parte de lo que es la metafísica, porque también son como objetos de estudio. Bien, yo quiero estar un poquito más profundo. Recuerden que este programa se llama Navegando Profundo. Y yo quisiera, pues, entrar en el principio de inexión. ¿Qué es el principio de inexión? Bien, hay muchas personas que se están preguntando, ven acá, pero ¿cómo es que Dios es un objeto de estudio de la metafísica, o la metafísica lo estudia, pero Él no es un ser como tal? O sea, no está en existencia. El principio de inexión nos explica a nosotros que una materia, o sea, la materia como tal, no cambia su esencia. Aunque el hombre le haga modificaciones, su esencia sigue siendo la misma. Entonces, ¿a dónde yo quiero llegar? Yo quiero que entremos un poquito en la microevolución y en la macroevolución, donde la ciencia, o no la ciencia, teorías evolucionistas explican que el hombre evolucionó, pero hablando de evolución como un cambio de género, cambio de especie, como un cambio de especie. Entonces, según la biología, eso es imposible. Ahora yo te voy a decir algo, John David, yo sí creo en la microevolución. ¿Por qué razón? Porque a lo largo de la historia, el hombre ha vivido momentos difíciles donde ha tenido que adaptarse y su cuerpo se ha modificado para poder adaptarse a ese momento o a ese entorno. Entonces, en un momento determinado, la piel del hombre, por el frío, fue más ruda que la piel del hombre actual. Ahora, lo que explica Charles Darwin en su teoría del pico de los pájaros, sí, según su modificación, eso dice que es una microevolución porque debido a la adaptación surgieron los cambios. Ahora, si tú me dices a mí que un pez salió del agua y se convirtió en perro, el perro se convirtió en elefante y el elefante se convierte en hombre, entonces yo no te puedo creer esa, porque la genética, aunque nosotros estamos hechos de los mismos materiales, podemos decir que mayormente por carbono, hay algo que en el ADN nos aleja un poquito de lo que son las demás especies, que eso es lo que nos hace ser a nosotros original. Entonces, hablando de este tema, John David me va a ayudar porque él conoce mucho sobre este tema, así que lo voy a dejar para que profundice un poquito en la micro y en la macro evolución. Adelante, John David. Bien, pues si no has expuesto la parte, puedes continuar. No, está bien, porque voy a caer en otra cosa, pero quiero que sea más adelante. Okay, dale bien. Continuidad a la micro y a la macroevolución, bien, para que entonces, entonces, como explica el hermano Wellington, aplatándolo un poquito más. Vamos a hacer el intento de aplatanarlo. Bien, la microevolución prácticamente, como dice el hermano Wellington, lo que trata de entender es, o darle explicación sobre esos pequeños cambios que ocurren dentro de una misma especie. Y como él mismo explica, el principio de inerción, ¿verdad? Algo puede ser modificado, pero no cambia su esencia. El agua puede pasar desde un estado sólido a un estado líquido y viceversa, pero como quiera sigue siendo H2O. Exacto. Podemos ver que en los perros, los caninos, hay diferentes tipos de razas, pero aún siguen siendo perros. O sea, eso es algo que sí podemos aceptar tanto científicamente como filosóficamente. Ahora, ¿qué pasa con la macroevolución? Como explica el hermano Wellington, tratar de inculcar la creencia o la idea, la hipótesis de que
a partir del agua una especie termina siendo modificada o va modificándose a lo largo de un proceso de millones de años, o sea, termina cambiando desde una especie y convirtiéndose en otra especie distinta y con sustancias y esencias diferentes de la original, eso es algo que científicamente no se puede probar. La ciencia actual, amados hermanos que nos oyen, o muchas personas que intentan utilizar la ciencia actual, dicen que la evolución o la macroevolución, para ser más específico, está comprobada, pero es algo que escapa totalmente de la realidad. Gracias. Número uno, ¿por qué? Porque no hay pruebas suficientes para decir que hubo un salto desde el pez que estuvo en el agua hacia mamíferos que están caminando sobre la faz de la Tierra. No hay pruebas suficientes para poder sostener dicha hipótesis. Y usted pensará, pero ¿y el hombre de Neandertal, los huesos que se han encontrado, entre otras cosas? Si nos ponemos a analizar realmente todas las aristas de la macroevolución, terminamos viendo de que, y listo a que investiguen esa historia, donde vemos que muchas de las evidencias fueron alteradas. Está ahí en internet, lo puede buscar. Ok, sí. Ustedes se preguntarían, ¿qué tiene eso que ver con lo que habló Rigoberto? Y entonces yo voy para allá ahora y Evelyn me va a ayudar con esta parte. Yo voy a hacer una pregunta y yo sé que ella me va a ayudar a responderla. Miren, Parménides, filósofo, y Heráclito tenían una dicotomía. Esa dicotomía explica lo que es dicotomía. Parménides decía que el ser viene del no ser. Heráclito decía todo lo contrario, que al ser debió haberlo creado otro ser, hablando de ser como existir, o sea, de todo lo que hay en existencia. Entonces, Evelyn, la pregunta sería la siguiente: ¿con quién tú estás de acuerdo y por qué? O sea, es sencillo. Parménides dice que todo viene de la nada, Heráclito dice que no, que algo debió hacerlo todo. Entonces, ¿con cuál de los dos estás de acuerdo y por qué tú estarías de acuerdo con ese? Vamos a ver. Bueno, realmente yo creo que mi postura sería, ¿verdad?, lógica en este sentido, y sería el hecho de pensar que todo viene de un ser superior que creó todas las cosas. O sea, que yo estaría de acuerdo más con Heráclito, ¿verdad? Eso sí. Creemos en un Dios y eso es lo que nos hace nosotros pertenecer a esta, si pudiéramos decirle, ideología. Creemos en un Dios que creó todas las cosas y que todas las cosas son posibles por Él. Es por eso que hablábamos anteriormente de esencia y de la esencia de Dios que no cambia, y nosotros que formamos parte de esa misma esencia, por eso es que tampoco validamos teorías macroevolutivas de que una especie vino de otra o que una especie superior permitió que otra especie, ¿verdad?, se creara. Entonces, la razón es bíblica, yo te diría. Yo creo en todo aquello que se plantea bíblicamente. Bíblicamente, excelente. Entonces, John David nos va a hablar un poquito más sobre este tema. Y vuelvo y les repito, ustedes dirían, ¿por qué llegaron hasta ahí? Bueno, porque Rigoberto se enfocó en el ser o en aquella causa que creó todos los demás. Entonces, desde la filosofía hasta la ciencia tenemos pruebas suficientes para demostrar que sí existe o que sí está esa causa que es incausada. Vamos a dejar a nuestro hermano John David que continúe desarrollando el tema y rápidamente vamos a hablar un poquito de Aristóteles, potencia y también de acto, para luego salir y hablar del ajuste fino. Vamos con nuestro hermano John David, que vaya dándole los toques finales a este tema. Bien, entonces vamos a ir continuando la misma línea de la micro y de la macroevolución, y también ahí afianzando lo que decía el hermano Wellington sobre estas dos posturas filosóficas, y es que metiéndonos un poco ahí más de en lleno, de ahí sale una famosa frase que, si tú te fijas, Wellington, el mismo Rigoberto cita, que es de un gran filósofo que dice que de la nada sale. ¿Por qué? Porque implica, desde a partir de cero no puedes tomar y sacar algo, porque en primer lugar no está. Exacto. Todo número multiplicado por cero
obviamente da cero. Incluso incluso lo material llevado a reducirlo a lo que es la nada, termina dando la nada. Eso. Entonces, por ende, y diciéndolo ergos, de la nada, nada sale. Y no solamente es algo que es ilógico filosóficamente, sino que es también algo que es ilógico científicamente, porque dentro de la misma ciencia podemos ver que el universo comienza teniendo una causa la cual vamos a estar demostrando filosóficamente entre el hermano Wellington y yo, y científicamente a lo largo que se va desarrollando lo que es este hermoso conversatorio. Así es. Vamos a dar los toques finales ya a este hermoso tema que es la metafísica, y yo quiero terminarlo con lo que es la postura que me encanta, de hecho, esa postura de Aristóteles sobre acto y potencia. Bien, Aristóteles dice lo siguiente: un ser que está en potencia no es un ser que está en acto. Y por ejemplo, por un ejemplo simple que voy a poner, si yo le digo a John David, ¿tú tienes hijos? ¿Tiene hijos? No tiene hijos. Ahora, si yo le digo, pero tú quieres tener hijos, entonces sus hijos no están en acto, están en potencia. ¿Qué pasa con la materia? La materia debió estar en un momento determinado en potencia antes de pasar a estar en acto. Y la pregunta del millón es la siguiente: ¿en qué lugar estaba? Estaba en la mente de alguien. En potencia de una causa. Estaba en la mente de Dios. Entonces Aristóteles dice, ahora, hay tres tipos de potencia, que esto explica bien claro la filosofía de la religión. Está la objetiva, ¿verdad? ¿A qué me refiero con eso? Que la materia, lo que existe, por ejemplo, este pote, tú le puedes encontrar el plástico en otra forma, no convertido en un pote, en una botella de agua, no convertido en esto. Entonces, si es un plástico, por ejemplo, que es cuadrado, antes de convertirlo en una botella de agua, está en potencia. La mente del ser humano, ¿qué debe hacer? Debe diseñar la botella de agua y luego tomar ese plástico y convertirlo en una botella. Sí. Eso significa que en ese sentido ahí es algo objetivo. Ahora, objetivo activo. Ahora, cuando hablamos de que es objetivo pasivo, la potencia, estamos diciendo que depende de mí. O sea, solamente el ser humano tiene esta cualidad, y yo me explico. Si yo quiero ser ingeniero, pero yo no estoy yendo a la universidad, yo soy un ingeniero en potencia. ¿Verdad que sí? Si yo soy ingeniero, John Davis es un ingeniero en potencia porque tú estás estudiando. Sí. Ahora, cuando él se gradúe automáticamente, ¿qué va a hacer él? Un ingeniero en actos. Ahora, la objetiva activa es la potencia que dice lo siguiente: lo que le pasa a la materia le ocurre por un ser externo a ella, no por ella misma. No sé si me voy a entender. ¿Me voy a entender? Sí. O sea, lo que ocurre con la materia es algo que no tiene que ver directamente con ella, sino que hay alguien más que la manipula para que pueda ser algo. Exacto. Entonces, eso es lo que quería decir. Toda la filosofía, por más que nosotros analicemos y le busquemos la forma, Rigoberto trató de hacerlo en lenguaje técnico, no sé si ustedes nos están entendiendo, pero estamos tratando de explicarlo lo más simple posible. Bien, John David, ¿tiene que decir algo? Sí, me gustaría explicar eso y citar o vamos a poner un ejemplo con lo que está diciendo, o un ejemplo que puede ayudar al público que nos escucha a entenderlo. Si se fijan, usted puede ver una roca que en un momento está con todas sus propiedades unidas, así en estado sólido, y en un momento dado usted puede verla pulverizada. Y usted decir, bueno, mira, esa roca se pulverizó sola. No. Usted no sabe, digamos que una causa, una fuerza, un agente externo
a la roca, pudo haberla pulverizado y verla y hacerla convertir en polvo. Un ejemplo, un rayo que cae sobre la roca, la cual termina pulverizándola y partiéndola en trocitos y por ende pulverizándola. Entonces ahí vemos que la roca en sí misma no pudo hacerse polvo, no, tuvo que haber un agente externo, lo cual causa en la roca esta acción. Pero ¿qué pasa? Que si hablamos así de manera determinante, la idea de que la roca estuviera pulverizada estuvo en potencia. Exacto. Entonces, ¿pero en potencia de quién? Podemos ahí entrar de manera más detallada y ver el determinismo en potencia de Dios. Porque si se lo atribuimos solamente a un rayo, el rayo solamente podía ser el instrumento, porque el rayo es un ente existente, pero no racional. Exacto. Excelente posición. Bien, vamos a entrar a otro tema. No sé si Evelyn tiene algo que decir para cerrar la metafísica. Vamos a entrar ahora a lo que es el argumento del ajuste fino. Como yo di inicio al de metafísica, yo creo que ahora John David es quien le toca sí. a aplatanar. Si usted no entendió algo de lo que hablamos, pues usted lo pone en los comentarios y hacemos otro video y lo aclaramos. Voy a dejar que John David haga entrada con este tema y lo desglose desde el principio, el argumento del ajuste fino. Bien, entramos entonces a la parte que es el ajuste fino, pero vamos a comenzar definiendo qué es el ajuste fino. Bueno, el argumento del ajuste fino se basa en la observación de que las condiciones del universo son extraordinariamente precisas para permitir la existencia de la vida, especialmente la vida como la conocemos. La idea es que si algunas constantes fundamentales de la física y las condiciones iniciales del universo hubieran sido diferentes, la vida no pudiese haber sido tal y como la conocemos. De hecho, quizás ni hubiese existido. Por lo tanto, algunos argumentan que esto sugiere la existencia de un diseñador o creador, ya que las probabilidades de que todo se alinee de manera tan perfecta y de forma aleatoria son increíblemente bajas. Y este es uno de los argumentos más utilizados dentro del mundo de la teología y la apologética para defender la existencia de Dios. Bien, vemos que el argumento del ajuste fino lo que explica es que tenemos un mundo tan ordenado, tan orquestado, tan organizado, que el azar no responde satisfactoriamente el origen y la organización del universo. O sea, no puedo tomar un bloque o varios bloques, vamos a poner un ejemplo sencillo para que podamos entender el argumento del ajuste fino. Yo no puedo tomar diferentes bloques y que cada bloque haya muchas letras y luego lanzarlas hacia el aire y que caiga formando mi nombre. No, para que esto pueda ocurrir, yo debo tomar cada bloque, tomar las letras correspondientes y luego unirlas. Entonces el argumento se basa en esa premisa. Hay una organización. Si hay una organización, hay un organizador. Bien, vamos a ver algunas maneras prácticas en las cuales podemos ver este argumento. Bien, empezamos con un ejemplo clave. Las constantes físicas. Las constantes físicas del universo, como la constante gravitacional, la constante de Planck y la constante de la fuerza electrostática, tienen valores aparentemente desajustados para permitir la formación de átomos y moléculas. Sonó en inglés. Vamos a aplatanarlo. Bien, vamos con la constante gravitacional. Sabemos que la Tierra gira alrededor del Sol. Tiene una órbita. Esta órbita está a una distancia X y Y del Sol. ¿Qué sucede? Que si tomamos la distancia que hay entre el Sol y la Tierra y el Sol, y viceversa, y la ajustamos, y me gusta esto como lo utiliza Miguel Núñez, y la ajustamos, vamos a decir, en la última décima. Sabemos que es una distancia que tiene unidades de decenas, centenas y unidades. No voy a explicar matemáticas sencillas, sé que el público me va a entender. Y usted toma la última de las unidades y la ajusta por lo menos un punto hacia atrás, la Tierra se congelaría automáticamente. Y si termina ajustando un poco hacia adelante, entonces la Tierra estaría muy caliente. El agua se evaporaría muy rápido y no daría entonces secuencia a la formación de la vida. Esto es lo que trata de entender
trata de explicar el argumento del ajuste fino, y por lo tanto el hecho de que la Tierra esté colocada en ese mismo espacio, en esa misma órbita, a una distancia X que permite la formación de vida, es algo que el azar, o explicar la realidad de manera al azar, en este caso la realidad objetiva de que la Tierra se encuentra en una distancia perfecta para la vida, no pudo haber sido especialmente del azar. No, el azar no responde. Tiene que haber un organizador, alguien que puso de manera sistemática la Tierra en este punto para que así la vida pudiese ocurrir. Vamos a tomar otro ejemplo sencillo. Podemos ver un vehículo. Un vehículo está organizado, tienes partes, tienes piezas las cuales están unidas. La probabilidad de que usted tome todas esas piezas y la lance al aire, como hicimos con el ejemplo de los bloques y las letras, y termine formando, vamos a decir, un Bugatti Veyron, son nulas. De hecho, si usted se fija, la probabilidad, y le doy este dato, la probabilidad de que la vida tal y la conocemos surja de manera al azar es 10 elevado al factorial de 123. Y cuando usted agregue eso a la calculadora, le va a dar un número tan inmensamente grande que supera incluso el tiempo que tiene el universo existiendo, dando a entender que esto no es simple obra de la casualidad, sino de la causalidad de que el universo tuvo un aparente diseño. ¿Y por qué creemos que este diseño es Dios? Por la siguiente manera. Ahí entramos ya, me permite entrar lo que es el principio de causalidad. Sí, vamos, lo podemos ir abordando un poco, claro. Vamos a ir abordando un poco el principio de causalidad. Yo quería decir algo sobre, para que no salgamos sobre el argumento del ajuste fino. Claro. No sé si tú me permites solamente un poquito, porque no te quiero interrumpir, porque va bien la exposición. Si tú no vas a salir de una vez del tema, yo te dejo y luego entonces yo entro con esta parte. No, puedes entrar, sí. Okay. Para corroborar algo que tú dijiste. Bien, ¿sí? Excelente. Voy a pasar ahí. Bien, yo me quiero ir justamente a 13.000 millones de años atrás. Claro. Cuando comienza el punto de la singularidad. En ese punto, señores, miren, cuando ocurre el Big Bang, que es la teoría más aceptada, pasó algo que a mí me impresiona. Sucede que se están utilizando, Evelyn, telescopios súper poderosos para poder descubrir el inicio, el comienzo de todo esto. Pero a mí me impresiona algo, y lo voy a decir. Los telescopios tienen la facultad de que ellos pueden leer en infrarrojo, que la vista humana no puede hacerlo. Sucede que hay un momento, hay un punto, 13.000 millones de años atrás, donde está oscuro, donde no hay luz. Y el ser humano solamente puede deducir el tiempo o puede deducir el comienzo si en ese comienzo hubo luz. Sucede que hay un punto que se llama el punto oscuro, antes de la reionización, que es donde se comienza ya a formar la galaxia. Pero ¿qué pasa? Que según decía el hermano, que yo quiero ahí sustentarte un poco, las 4 fuerzas que componen el universo: la fuerza de gravedad, fuerza nuclear débil, fuerza nuclear fuerte y la fuerza electromagnética. Exacto. ¿Usted sabía que si no existieran esas fuerzas en el universo, la vida no tiene posibilidad? Exacto. ¿Tú sabías eso? La vida no tiene posibilidad sin esas 4 fuerzas fundamentales. ¿Por qué razón? Bueno, pues es simple. Si, por ejemplo, supongamos que la fuerza de gravedad no existiera, las estrellas no tuvieran ese gran poder de atracción, se desvanecerían muy rápido y no tuviéramos el hidrógeno. Exacto. Que es lo que forma parte de la vida. ¿Verdad que sí? Entonces, si la fuerza nuclear fuerte fuera más débil de lo normal, también fuera una complicación para que los elementos se unan, para tener los átomos que forman el agua, o sea, nada de eso existiera. Por lo tanto, yo quería apoyarte a ti ahí en esa parte, darte el espaldarazo, diciéndote que ese argumento que tú usas de las 4 fuerzas del universo que hicieron posible la vida, alguien debió establecer eso. Exacto.
¿Entienden? Otra cosa importante y sorprendente del ajuste fino es el siguiente. Y me explico. Cada cosa que existe en el universo tiene como un propósito. Entonces, si nosotros comenzáramos y tuviéramos un medidor de propósito, Sí. dijéramos lo siguiente: ¿quién le da propósito a la materia? O sea, ¿por qué de repente las estrellas no comienzan a chocar una con otras? Sino que hay algo que la ajusta finamente para que se mantenga estable. Y aún estando en expansión el universo, algo te dice, está organizado. Y según el ejemplo que tú pusiste, si yo agarro un avión y lo desarmo, y le quito toda la parte a un avión, y lo tiro en una cuestión de chatarra, hay posibilidad de que el avión se forme por más tiempo que dure ahí en la chatarra. No hay forma. Entonces, hay alguien que organiza todo esto. Más que un accidente, esto está demasiado organizado. Y además de eso, y disculpa que te interrumpa, Wellington, es que si uno de los valores de esos rangos, podríamos decir, de organización, se altera, el valor más mínimo se altera, todo se destruye. O sea, lo que te está diciendo este argumento es que todo está tan finamente organizado, tan finamente estructurado, que cualquier valor mínimo podría dañarlo todo. O sea, hay alguien que lo tiene. Es como que tú dijeras que a tu automóvil, cuando el mecánico lo estaba arreglando, le dejó alguna tuerca floja o le quitó alguno de los materiales que no tenía. Obviamente en algún momento te va a dar un fallo, ¿verdad? El universo no se ha podido demostrar el fallo, ¿verdad? No. Es así. No hay un fallo. Es así. Todo está debidamente estructurado. Es así. El ajuste fino te demuestra eso. Claro. Hay alguien detrás que tiene todo bajo control. Eso es inevitable. Mira, el científico Roger Penrose, algo así se llama él dice que según las investigaciones, para que pueda haber un universo como el de nosotros, que esté por lo menos poblado, es una parte elevado a la 10, elevado a la 10 y elevado a la 123. O sea, que nosotros tenemos, o sea, este universo suena más a un milagro, a un plan, que a algo que ocurrió de la nada o que ocurrió por accidente. Por eso es que cada día la teoría de la nada está debilitándose, porque no tienen argumento para sustentar. Muchos científicos dicen, bueno, yo mejor me voy por la fe, porque tienen mejores argumentos, porque están mejores preparados. Claro. Bien, entonces, no sé si vas a continuar con el tema. Claro que sí, para que abundemos un poquito y salgamos a otro tema. Bien, excelente. Y ahí mismo, a priori, quiero también atacar un argumento que es muy utilizado por muchos compañeros del lado contrario, o sea, del lado del ateísmo, y es que el hecho de que el universo marque un inicio y que tenga un ajuste fino quiere decir el hecho que en un momento hubo desorganización, donde todo estaba, como lo explica la teoría del Big Bang, donde todo era una sopa de partículas, lo cual estaba comprimido a lo que es el tamaño de un átomo. Eso indica que hubo un inicio. Por lo tanto, eso termina descalificando o refutando la idea de un universo eterno. Si sabemos, en algún punto tengo mi botella, estuvo llena de agua, pero hubo un momento en que ahora ya no hay agua. Entonces, si el universo fuese eterno, habría que explicar por qué vemos que a lo largo de la historia del universo la energía termina transformando y lo que está ocurriendo actualmente, la muerte térmica del universo, la cual va evolucionando desde un estado de menor entropía a mayor entropía. ¿Qué debería ser lo contrario? Debería mantenerse equilibrado, estático, que era el error que cometió Albert Einstein al alterar su ecuación y meter una constante para mantener el universo estático. Y ahí es donde le responde lo que es el sacerdote, que más adelante, se me escapó el nombre, el que propuso la teoría de la inflación cósmica, que es la misma teoría del Big Bang, solo que Big Bang se le agrega para
en forma de burla por otros colegas científicos para desmitificar o mitificar esta idea o esta postura científica, y porque terminaba atacando la idea de un universo estático. Porque si hay relatividad, si tenemos relatividad, vemos que algo cambia de un estado a otro. No vemos esto en un universo estático, debería todo permanecer igual y tal como está, pero no, estamos viviendo en un universo en constante cambio, y todos estos cambios no terminan, y es algo interesante, no terminan violando ninguna de las constantes, ni gravitacional, ni la de Planck, ni la nuclear débil, ni la nuclear fuerte. Y hay otro dato que filosóficamente estuve reflexionando acerca de este argumento, es el siguiente. No está aquí en mi bosquejo, pero es algo que me llegó a un argumento que había pensado anteriormente, y es que el hecho de que tengamos una realidad en tres dimensiones del espacio y una dimensión del tiempo, es también una evidencia del ajuste fino del universo. Si estuviésemos en una dimensión, o vamos a decir, en una realidad de dos dimensiones, fuese muy difícil que nosotros pudiésemos comer, nos partiríamos en dos. Y si estuviésemos en una dimensión, en una realidad de una sola dimensión, la materia colapsaría sobre sí misma y no daría lugar al universo tal y como lo conocemos. Entonces, estas son cuestiones que trata el argumento del ajuste fino para dar a entender de que tengo un vehículo, está diseñado, no puedo pensar de manera ilógica que ese vehículo vino de la nada, no, tiene organización, alguien lo organizó, al azar, nada viene, y de la nada, nada surge. Eso sí, es así. Excelente explicación. Realmente yo pienso que hemos estado hablando lo más calmado posible, hemos estado explicando los argumentos que usó Rigoberto como metafísica, ajuste fino, para explicarlo de una manera lo más sencillo posible. Estos temas son complicados, a decir verdad, son complicados. Sí, tratar de llevarlo a simplezas demoraría mucho tiempo, y hemos tratado de hacerlo. Bien, vamos a pasar a otro tema, un tema muy interesante, que es el principio de causalidad. Excelente, sí. Aristotélico. Sí. Para nosotros poder continuar con lo que es la exposición. Bien, antes de entrar a este tema, yo quisiera aclarar que la intención de nosotros no es confundir más, ¿verdad? ¿Verdad, Evelyn? La intención de nosotros es hacer que usted entienda. Bien, fue uno de los temas principales de lo que habló Rigoberto. ¿Qué es el principio de causalidad? Bueno, se le atribuye a una fuerza, principalmente a una causa, que ya lo acabamos prácticamente de mencionar, solamente le vamos a dar una repasadita. ¿Qué fue lo que permitió que ocurriera todo esto? Muchos científicos le llaman una energía, muchos filósofos le llaman una fuerza. Sí. Nosotros, los cristianos, le llamamos Dios. Exclusivamente Dios. Así es que me gustaría entrar en una parte fundamental de Aristóteles, donde Aristóteles tiene una premisa muy importante sobre la materia y su causa. Aristóteles la va clasificando hasta dar una razón muy fundamental. Él dice, bueno, vamos a comenzar con lo material. ¿Qué es lo material? De lo que está hecho la materia. ¿Verdad que sí? Exacto. De lo que está hecho. ¿Qué es lo formal? Es la forma que tiene la materia. ¿Verdad que sí? Ahora, hay una parte muy importante que es la parte final que dice Aristóteles. Él dice, la materia tiene una parte final. ¿Y sabe lo que significa eso? Con el propósito que se hizo la materia. Yo no sé, pero Aristóteles creía más en Dios que cualquiera. Por eso es que los filósofos llaman a Aristóteles el ambivalente. Porque Aristóteles tiraba más a la metafísica, tiraba más a una física cuántica que realmente a una ciencia muy materialista. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Que la materia tiene un fin, la materia tiene un plan de existencia, no existe solamente por existir. Dios crea todo
Y la mínima cosa que hay en el universo tiene un plan. De hecho, el ciclo de la vida te lo demuestra. O sea, el ciclo de la vida te dice que todas las cosas van destinadas a algo. E incluso la manera en la que los animales se depredan unos con otros, se pudiera decir que es, pudiera ser cruel, ¿verdad? Que el león se tenga que comer, que el rey de la selva. Pero realmente uno le sirve de sustento a otro. La misma cadena alimenticia, ese término, te dice a ti que la materia, y se demuestra lo que dice Aristóteles, la materia tiene un fin, para algo fue hecha. Es así. Entonces me gustaría hablar, antes de pasar con John Dewey, de lo que es la estadística causal. ¿Por qué quiero abundar ahí? Porque mira, esto es matemática simple. Claro. No hay que confundirse, y se lo vamos a explicar. Bien, miren. Si yo digo que tomo el abecedario como referencia, vamos a suponer, y yo digo A más B es igual a C, ¿verdad? ABC. O yo digo C es causa de B, ¿sí? Porque después de B, ¿quién va a C? O si yo digo A es causa de B. Entonces aquí viene lo que se llama una premisa compleja, y es la siguiente. Si A es causa de B, ¿cuál es causa de ambos? Porque del punto en que parte A debió partir de otro punto más atrás. Exacto. Entonces ahí es donde nosotros, a través de la teología, explicamos a Dios. La ciencia te puede buscar muchos argumentos para decirte que lo que está detrás de A es nada, porque no hay nada detrás de A. ¿Verdad que sí? Explicado desde el punto de vista materialista, realmente no hay nada. Ahora, de lo que A está hecho, o sea, si nos fijamos en la letra, vemos que tiene una estructura, una forma, sí, una esencia. Nadie puede confundir a A con B, no, por más garabateada que te la haga. A es A. Entonces, esa forma que tiene A, esa esencia que tiene A, tiene una explicación. Y esa explicación, algo tiene que dársela. ¿Verdad que sí? Claro. Entonces, para mí ese es uno de los principios más fundamentales del principio de causalidad. No sé si quieres continuar con el tema. Claro, me gustaría continuar. Otra parte, sí. Bien, entonces, después de la introducción que hace el hermano Wellington, quiero entonces ya entrar en desarrollo de lo que es el tema del principio de causalidad aplicado a la existencia de Dios. Sabemos y entendemos y debemos tomar y dar por cierto que nuestra realidad tuvo un comienzo. El universo tuvo un comienzo absoluto, en donde el universo no existía, estaba en potencia y pasó a estar en actos. Entonces, si entendemos que el universo o la realidad como per se tuvo un inicio, por lo tanto el tiempo, la materia y el espacio comenzaron a existir a partir de ese punto, que es la definición que tenemos de realidad: tiempo, materia, espacio. Entonces, lo que debió haber causado tiempo, materia, espacio, debió ser algo que, número uno, era atemporal, no es afectado por el tiempo, porque de ser afectado por el tiempo indicaría que el tiempo es antes de, y esto no es posible en base a la definición y las premisas que estamos planteando. No es material, porque si fuese material, entonces estaríamos violentando las premisas de antemano las cuales estamos presentando. Es aespacial, no es afectado por el espacio. Entonces tenemos una causa, un principio, donde el universo estaba en potencia y entró en acto, y hubo una causa que dio origen tanto al espacio, la materia y el tiempo tal y como lo conocemos. Entonces diría, ¿y qué causó esta causa que da inicio a todo el universo? Pues ahí entonces entramos a filosofía de la religión y comenzamos para entender la esencia, y estudiamos, y ahí mismo Wellington entramos a otro toque de la metafísica, el estudio de Dios.
uno de los atributos que lo encontramos en la Biblia y también en la filosofía de la religión es que Dios es eterno, no tuvo principio ni tampoco tendrá final. Y el hecho de que no tenga principio es que quiere haber dicho que es atemporal, no es afectado por el tiempo. Y usted dirá, sí, pero ¿cómo así? O sea, ¿cómo algo no tiene principio? O sea, no me cabe en la cabeza lógicamente, pero podemos explicarlo matemáticamente. Después del 1, ¿qué sigue? Usted dirá 0. Y después de 0, ¿qué sigue? Y usted dirá, no sigue nada. Pues claro que sigue algo. Y es solo la secuencia de los números negativos. Y si usted va y analiza los números negativos, allá en el infinito no tienen inicio. Entonces, tomamos esta realidad abstracta y podemos explicar a partir de la matemática lo que es la eternidad de Dios. Un concepto abstracto como los números, podemos utilizarlo para explicar la eternidad de Dios. O sea, los números sí lo damos por hecho que son eternos, pero entonces ¿por qué no podemos dar por hecho de que Dios es eterno? Entonces, si Dios es eterno, no es afectado por el tiempo, y el tiempo es lo que marca el inicio de cambio, y como dice Aristóteles, sin cambio no hay tiempo. Entonces, si Dios es el que marca el inicio del tiempo, por lo tanto es atemporal, no es afectado por el tiempo, y es entonces el creador del universo y de la realidad existente que vemos. No sé si Wellington quiere añadir algo ahí. Sí, yo quería hablar un poco sobre el modelo multicausal. Claro. Sí, sucede que en el modelo multicausal se explica que lo que tenemos alrededor son factores que son causados por otras causas también que tienen que ver con otros factores. Entonces, a lo que yo quiero llegar es a la esencia de las causas. Por ejemplo, cuando hablamos de esencia de causa, estamos hablando de que la inteligencia que crea la materia, la crea para que ella se sustente en sí misma. No sé si me doy a entender. Sí. O sea, tú no tienes nada que salir a buscar a otro planeta para tu vivir. Uh-huh. No. Tú tienes un planeta que está preparado para subsistir en sí mismo. Claro. Y me voy a entender. Enciérrate en tu casa y di, yo me voy a quedar a vivir aquí encerrada sin salir a ningún lado. Llega un momento que se va a agotar tu comida. Llega un momento que se va a agotar tu agua. Llega un momento que se va a agotar la ropa incluso que te pone porque se va a dañar. ¿Qué explica el modelo multicausal? Bueno, hay que salir de la Tierra a buscar agua a otro planeta. Hay un ciclo que se llama ciclo de la vida. ¿Quién estableció que el agua tiene que subir o que bajar de nuevo? O usted se vaya con un agua diferente todos los días. No, usted se vaya con la misma agua que está haciendo un ciclo constante. Exacto. Porque no nos echan agua de otro planeta. No. Ahora, ¿alguna vez te ha dicho yo voy a buscar un molondroncito a Marte? No, papá, el molondrón que Dios te crea tiene una semilla. Sí. Es para que tú siembres la semilla y te consigas. Entonces, el modelo multicausal explica eso. Hay factores que dependen de otros factores que lo creó un factor mayor para que las cosas no se terminen, sino que prosigan. Exacto. Entonces, ahí es donde yo quiero llegar. Explícame eso. Me crean un planeta, o estoy en un planeta donde los científicos últimamente, o la filosofía de la ciencia, ha tenido que decir lo siguiente. Esto fue una granja que se creó y nos trajeron a nosotros de otro planeta y nos publicaron aquí. Ustedes no ven que nosotros no coincidimos ni siquiera con la piel de los animales. O sea, han tenido que recurrir a buscar pretexto fuera del real o fuera de lo esencial para poder entender que el mundo no fue hecho a lo loco, no es un accidente. ¿Cómo llegó el agua a la tierra? Eso es una explicación fuerte que se ha tenido que dar. Los últimos datos que la ciencia arroja es que vino a través de meteoritos que golpearon la Tierra. Ahora, el tamaño de un meteorito que hizo ese mar debió haber sido bien grande. Por eso yo creo en esa premisa, la multicausal, porque me explica rígidamente que la Tierra está hecha para el hombre y que el hombre tiene los recursos para vivir en la Tierra y no tiene que salir a ninguna parte. ¿Qué hay en Marte? Actualmente no. ¿Qué hay en Mercurio? ¿Qué hay en Saturno?
¿Puede alguien decirme voy a vivir a Mercurio? Porque estoy harto de vivir en la Tierra. El hombre se está creando, ¿cómo es que tú dices esa palabra? Lo potencial, ¿es que me dices? ¿Perdón? Cuando tú dijiste ahorita que el pote primero estaba en nuestra mente. Ok, potencia y a alto. El hombre se está creando un mundo en potencia, ¿verdad? Para ver si le da las condiciones a Marte que tiene la Tierra. Y de intentar ni siquiera la potencia han podido. Exacto. Y de intentar llevar en actos Sí, eso. entonces, miren, expliqué todo esto, la cámara estaba donde Evelyn, mientras yo estaba explicando todo eso. Sí. Pero se escuchó. Ay, Dios mío. Lo más importante es que se escuchó. Bien, entonces yo explicaba en relación a lo que es nuestro mundo, en relación a que hay mucha gente que no se ha fijado en la película Gravity, que son unos astronautas que están en la estación espacial. Entonces sucede como un accidente y no hay manera de sobrevivir, y la chica de una manera u otra se la ingenió para llegar aquí a la Tierra. Cuando ella llega aquí a la Tierra, lo primero que hace, ¿sabe qué es? Que besa la Tierra. O sea, ella extrañó, Diciendo, no hay nada igual. óyeme, No. extrañó tanto su planeta, y esa sensación de que fue creada, para dónde yo fui creado, para Eso. estar dónde. El sentir de coerción. De coerción, exacto. Entonces, todo eso nos dice a nosotros que Dios hizo todo esto y a nosotros nos ha convenido. Voy a dejar, vas a continuar. Para terminar ya con Excelente. todas mis premisas Excelente. y fin de bloque. Sí, sí, excelente. Bien, exacto. Entonces, algo donde quería abundar y es con lo que decía sobre un argumento que me gustaría, o una premisa que mencionaste que me gustaría explicar, y es que la ciencia ha propuesto varias teorías para tratar de explicar cómo, por ejemplo, el agua llegó acá. Y es que esa teoría, o vamos a decir hipótesis, idea de que el agua que tenemos aquí en la Tierra vino a partir de meteoritos, y que esos meteoritos vinieron y trajeron toda esta agua aquí, no se sostiene. Número uno, porque no tenemos evidencia de que estos meteoritos realmente hayan caído en la Tierra. La mayoría de los materiales que hemos visto o que se han registrado que han traído los meteoritos han sido, vamos a decir, materiales como oro, níquel, rocas de otros sistemas, etcétera, etcétera. Lo que nos da a entender es que el agua que tenemos actualmente en la Tierra vino de la propia Tierra. Y usted dirá, pero ¿cómo es esto posible? Bueno, pues si usted se va a Génesis, en su capítulo 1, en el relato de la creación, usted ve que todo este planeta estaba cubierto de agua. Y si nos vamos a la ciencia dice que hubo un tiempo en la historia del universo y per se de la Tierra en que ésta estaba cubierta de agua. Entonces, la ciencia lo descubrió, pero ya la Biblia lo decía hace mucho tiempo. Siempre se le adelanta la ciencia. Bien, entonces vamos a hablar ahora de lo que es la experiencia de un orden causal. Rápidamente, para caer a un tema ya, otro tema. La experiencia de un orden causal nos explica a nosotros algo muy complejo, y voy a terminar ya ese tema. No sé si tú tenías algo más que decir de ese tema o terminamos ahí ya. Podemos terminar De ahí. causalidad, muy bien, sí. Estamos casi finalizando ya el programa. Tenemos una hora ya hablando de esos temas. Esta parte que yo quiero mencionar indica que toda la materia en su estructura atómica, vamos a decir así, está formada por otras cosas. No sé si me doy a entender. Claro. O sea, ninguna materia puede decir que es causa de sí misma, que está formada por sí misma. Y me explico. El cabello que tú tienes, por ejemplo, tú dirías, bueno, yo tengo cabello. ¿Qué es el cabello que yo tengo? Pues es sencillo, si tú lo metes en un microscopio, tú te vas a ir a lo más profundo y tú vas a ver átomos muy pequeños que no se llaman cabello. No, tú vas a ver queratina pura. Exacto. ¿Verdad que sí? Entonces significa que el cabello no es cabello en sí. Hay otra cosa que lo está formando, y esa cosa que lo forma está formado de otra cosa, y así nos vamos a infinito y caemos en un quark que ni siquiera la ciencia nos puede explicar. Exacto. ¿Me doy a entender? Si nos vamos al agua,
Dice la ciencia, o no dice la ciencia, está compuesta por dos moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno. Hay dos elementos aquí. Claro. ¿Verdad que sí? Entonces el agua no puede decir yo soy y yo soy. No, porque entonces el hidrógeno va a responder yo agregué dos cosas ahí. Sí, claro. Y el oxígeno respondería también. Si yo me desprendo de ti, te conviertes en un gas. Automáticamente. Eres oxígeno. Pero está bien, supongamos que el agua diga, no, yo soy yo. El oxígeno le va a decir, yo aporté algo ahí. El único que tiene la facultad de decir, yo soy el que soy, se llama Dios. Exacto. Y le explico por qué. Porque nada puede decir que está hecho de una materia. Diferente de sí mismo. No sabemos de qué está hecho. Usted no sabe. Él es y ya. Él es y ya. O sea, la materia escapa a dar una explicación de su creador. Sin embargo, dice la Biblia que lo que se ve fue creado de lo que no se ve. Y tú me dirías, ¿qué somos nosotros? Sencillo, te lo voy a explicar sencillo. Vete a lo más profundo del agua, para seguir el mismo ejemplo y la gente no se pierda. Si tú te vas a lo más profundo del agua, tú vas a caer en átomos de hidrógeno y en átomos de oxígeno. Pero también, métete dentro de estos átomos, que tú vas a encontrar el núcleo. En el núcleo, tú vas a encontrar entonces varias definiciones como protones, neutrones. Y los neutrones. Pero también, métete dentro del protón y del electrón. Ya estamos hablando de energía. Exacto. Ya estamos hablando de energía pura. Ya los átomos cuando le hacen un enfoque de eso, son luz. Entonces, cuando nos metemos para allá, que ya hablamos en teoría de los quarks, estamos hablando de pura energía. ¿De qué estamos hechos entonces? De algo que no se ve. Exacto. Sí, ya te digo. Sí, y que siguiendo esa misma línea, yéndonos aún más profundo, vemos lo que son las ondas que conforman esta luz, de la cual proyecta esta energía que compone lo que son los quarks, y así cuando vamos subiendo de manera gradual en lo que es la escala de la materia. Entonces, algo importante que cabe aquí mencionar. ¿Puedo tomar esa agua? Claro, gracias. Sí. Algo que cabe aquí mencionar es que mientras más allá nos vamos gradualmente, de manera microscópica en lo que es la escala de la materia, nos terminamos encontrando con lo que son los antiprotones, antineutrones, que son opuestos, ¿verdad?, a lo que es la materia. La antimateria. Exacto, pero vamos a tocarlo de manera breve. Si nos fijamos correctamente, la ciencia actualmente dice que más allá del universo hay algo que termina afectando la propia materia, que es la materia oscura. La materia oscura. Que yo filosóficamente me puse... Es más que la materia visible de... Exacto. Y que todos nosotros, de alguna u otra manera, tenemos un porcentaje de materia oscura. Y lo oscuro tú lo ves. No. Hebreos 11:1. 2. Ya caíste allá. ¿Quién fue que me recomendó a este muchacho? Eso no es una recomendación. Bien, sí. Bien, entonces vamos a pasar a otro tema, pero no sé si creo que nos estamos explicando, creo que estamos siendo claros con lo que se está hablando aquí, y eso es muy, pero muy importante, ya que queremos hacer ver a Dios dentro de su creación. Eso es lo más importante. Yo quiero que Evelyn me haga una introducción ahí rápida sobre la filosofía de la ciencia. Es algo simple, que queremos que ella nos dé introducción y nosotros vamos a continuar para darle fin ya al programa. Algo simple, sí. Algo Bien. sencillo. La filosofía de la ciencia lo que trata es de explicar en términos sencillos la ciencia prácticamente en sí misma, o descomponer, o si pudiéramos decir, darle veracidad a los argumentos que plantea la ciencia. O sea, yo te voy a decir que si,
Por ejemplo, uno de los argumentos que nuestro panelista planteaba, yo lo que trato de hacer es de explicar qué tan veraz, qué tan objetivo es lo que él plantea en sus argumentos, para la redundancia. Es decir, en términos sencillos, la filosofía de la ciencia te desglosa sus elementos, su objetividad, su veracidad, con tal de decirte a ti que eso que me están diciendo es verdad o que es comprobado. Excelente exposición, excelente. Todo lo que dijo nuestra hermana Evelyn es correcto. La filosofía de la ciencia se convierte en una crítica, porque en la edad moderna, que fue cuando surgió esta filosofía, por Karl Popper, el filósofo de esta talla, también Thomas Kuhn, hacen filosofía en base a la ciencia, demostrando que hay argumentos porque todo es peligroso. Está bien que dejamos que la religión no determine todo, porque hay cosas que la física se encarga de explicarla. Ahora, tampoco podemos dejar que la física manipule información para que la gente caiga en error. Entonces, ¿qué hace Karl Popper? Bueno, en su argumento de falsación, él dice: si tú planteas algo que es teórico y alguien lo puede demostrar con evidencia, automáticamente tu teoría se cae. ¿Verdad que sí? Claro. Automáticamente tu teoría se cae, porque no tiene sentido que tú digas esto es así cuando hay una evidencia que demuestra lo contrario. Y ustedes se preguntarían, ¿y por qué están hablando de la filosofía de la ciencia? Bueno, sencillamente porque mucha gente se ha dado la tarea de anular la creencia de Dios por teorías científicas. Entonces, Rigoberto, en medio del debate, trató de explicar varias teorías que no es que niegan a Dios, y mucha gente la usa para negar a Dios, sino es que aclara más a Dios de negarlo. Vamos a dejar que el hermano John David dé los pasos finales para este tema. Sí, algo sencillo, y es que la filosofía de la ciencia nos puede ayudar para combatir un enemigo que se ha levantado en contra de la fe cristiana, que es el cientificismo. Tratar de explicar todo a través de la ciencia. ¿Por qué? No puedes explicar todo. De hecho, apologética o principios apologéticos básicos, la ciencia no puede explicar todo. Hay cosas que requieren de otros sistemas aparte de la ciencia para tratar de dar una explicación a una realidad o a un objeto per se. El amor, ¿puedes medirlo? La paz, ¿puedes medirla? ¿Puedes cuantificarla? ¿Medir cuánto de amor tiene Wellington por su esposa? No puedes hacer eso por medio de la ciencia. Exacto, no puedes hacer eso por medio de la ciencia. Para eso tienes que aplicar otros sistemas, en este caso sistemas filosóficos, para dar explicación a esta realidad per se. Y creo que la filosofía de la ciencia puede ser una buena herramienta para atacar este enemigo común que tenemos de la fe, que es el cientificismo. De hecho, me gustaría citar algo que leí en el libro de Teología Sistemática de Wayne Grudem, y es que dentro del ámbito científico tenemos a personas que son materialistas en exceso, que hubo uno de esos autores, que se me escapó el nombre, que mencionó que dentro de nuestras explicaciones científicas no podemos dar paso a un pie divino. O sea, ya no es de no creo en Dios porque no tengo evidencia suficiente. No creo en Dios es porque lo rechazo totalmente. Exactamente. Es así. Bien, entonces yo creo que hemos sido claros con los temas, y yo creo que se han explicado de una manera pacífica, tranquila y lo más claro posible. El programa ya ha llegado a su fin. Tenemos 1 hora y unos cuantos minutos ya en conversación. Doy gracias a nuestra hermana Evelyn por hacernos compañía. Doy gracias a mi hermano John David. Sí. Yo quisiera que sea un panelista oficial de este programa. Sí. Vamos a ver de que ya en adelante. Te está invitando, ya él te está diciendo.
Sí, o sea, ya estamos en acto, ni siquiera pasamos por potencia, estamos en acto ya. Pasamos de potencia. Sí, porque realmente aquí en Elías Piña, porque cabe destacar que estamos en Elías Piña, tenemos también potencial y podemos explicar las cosas de diferentes formas, ya que Dios nos ha dado la capacidad para hacerlo. Damos gracias a Dios por este programa y los jóvenes que ser, Wellington, que te dice que la gente joven de aquí también se prepara, o sea. Claro. Repita eso. La gente joven de aquí que te decía que los jóvenes que ser, que por eso Exacto, yo le pregunté claro. la edad al principio, porque lo escucho hablar con tanto de nuevo y yo digo, oh Dios mío, pero ¿cuál fue el tiempo que se tomó para estudiar? ¿Dónde se ubica ese tiempo? Estudió desde que era un feto. Ese era, antes de su madre tenerlo, un científico en potencia. Entonces que la edad te da conocimiento y eso, aunque en cierta manera es cierto, pero él me muestra que la edad es simplemente el número. Exactamente, o sea, que se ha preparado y en las iglesias es bueno que vayamos. Mucha gente no le gusta, principalmente a los teólogos no les gusta que nosotros nos metamos tan profundo, pero durante sea para demostrar a Dios. Claro. Podemos meterlo profundo. Ha sido un gusto, un deleite escuchar. Sí. Más que venir a dar alguna explicación, vine a sentarme en la silla de los que aprenden. ¿Verdad? Y qué bueno compartir contigo. Gracias. No, la gloria sea de nuestro Señor. También nos podamos juntar, quizás no en este espacio, pero yo soy de las personas que les gusta aprender. De hecho, creo que aquí todos aprendimos acá. Sí. Yo aprendí de Wellington. Yo creo que también los que nos están viendo ahí en las redes también han aprendido bastante con este tema. Claro. Así es. Bueno, entonces hemos llegado a la fase final. Damos gracias por la paciencia, la espera. Se explicó así todo al paso, a ver si se entendía, porque realmente estos temas son complicados. Damos gracias a Dios y gracias a ustedes por ser parte de nosotros. Hasta la próxima. Digan adiós, chicos. Adiós.